Siempre le he tenido mucho miedo a perder oportunidades por inseguridad o por el no puedo, ¿no? Yo siempre digo que sí y después veo cómo le hago para hacerlo. Y se me ocurrió decir o que los actores son como personas normales, ¿no? Y todo el mundo me paró y yo dije, no, es que a lo que voy es que no sufres la consecuencia física. Me dio mucho gusto que él fue el primero que llevó a Netflix un ballet, así, un bailarín de ballet a ser parte de una historia y Hablemos de actuación ahora. mm, Pero antes de eso, yo quería saber si tú ves una similitud muy grande, ayer lo conversábamos con un amigo, entre un actor y un bailarín, porque creo de pronto el trabajo es más difícil de un bailarín, donde tiene que expresar tanto desde un escenario muy lejos, no tiene un diálogo, tiene gestos, tiene movimiento, por supuesto, y el actor tiene la facilidad de la palabra. ¿Has hecho una comparación? sí, siempre me meto en problemas. La primera vez que hice esta comparación, la hice en el set de Alguien tiene que morir. Estábamos rodando una serie de Manolo Caro en Madrid. Y me acuerdo que estaba sentado con Cecilia Suárez, creo que estaba con nosotros también Alejandro Spicer, y estábamos hablando con Manolo de esta similitud. Y se me ocurrió decir o que los actores son como personas normales, ¿no? Y todo el mundo me paró y yo dije, no, es que a lo que voy es que no sufres la consecuencia física que conlleva estar en el escenario y estar transmitiendo esta energía constante y buscar que estos límites corporales no existan y llevar esto a la par de estar transmitiendo una historia y de comprometerte emocionalmente de esa manera es increíblemente desgastante. Entonces sí hay una comparación definitivamente porque al final todo lo artístico tiene que ver y yo todavía me atrevo a decir que mucho de lo que hacemos, muchas de las profesiones, siempre que tú ejecutas algo hay un tema artístico en eso porque incluye el ritmo, el tiempo, cómo entras, cómo sales, cómo... Bueno, no te voy a decir entonces que es más difícil si la actuación o el baile. Yo creo que cada cual tiene lo suyo y Sí. pues las estás disfrutando igualmente. Sí, porque he sido muy afortunado con las experiencias que he tenido. La primera experiencia que tuve en la interpretación fue con Carlos Saura y Vittorio Storaro. La Era última película de como, él, ¿no? sí, y la última que hicieron juntos. Entonces era llegar al set y verlos pelearse todas las mañanas para decidir qué escena iban a tomar, cómo lo iban a tomar. No Pero tenía siempre ni ibas a actuar o idea. era simplemente más utilizarte la figura de bailarín dentro de la película, ¿cierto? Mi ¿O personaje fue era creciendo bailarín, bailarín? pero Sí sí era tenías. un personaje que tenía bastante que ver y bastantes diálogos. Entonces, eso ha sido una constante en mi vida. Siempre le he tenido mucho miedo a perder oportunidades por inseguridad o por el no puedo, ¿no? Yo siempre digo que sí y después veo cómo le hago para hacerlo. Y obviamente sí hay un cierto nerviosismo porque pues, hay una responsabilidad. Pero al mismo tiempo yo comparto esa responsabilidad con las personas con las que me invitan a estos proyectos. Yo confío en su criterio y lo mismo dije, Carlos no me va a tener en su película si él piensa que no puedo hacer un buen trabajo en esto o si no voy a ser útil para la historia. Y curiosamente estaba compartiendo créditos con Manuel García Rulfo en esa película que es muy amigo de Manolo Hermano Caro. Caro. Y le hablaba de vez en cuando a Manolo y le preguntaba cómo me estaba yendo y Manuel decía, uff, pues está duro, vamos a ver, no sé, todos estos temas, ¿no? Porque pues, los horarios, todo era muy nuevo para mí. Y finalmente me habló Manolo y me dijo, tengo un personaje que me gustaría hacerlo bailarín porque sucede durante los años 50, durante Franco en España, sería importante. Y a mí me pareció muy valiente de parte de Manolo tratar de hacer eso, pero también me dio mucho gusto que él fue el primero que llevó a Netflix un ballet, así, un bailarín de ballet a ser parte de una historia y eso me parecía muy importante y cuando me compartió el elenco, bueno, Carmen Maura, Cecilia Suárez, obviamente cuando leí el guión me empecé a imaginar en todas estas situaciones, en todas estas escenas y ¿cómo le voy a hacer? No sé, pero es esa confianza también de decir, bueno, si Manolo
cree que puedo aportar algo importante para esto, es así. Y las cosas se complican en el último proyecto que hago con Michel Franco porque Ok. pues es el protagonista. Entonces ahí ya no me puedo esconder en el elenco, ni mucho menos. Ya todo depende de lo que esté haciendo en la escena y compartir créditos con Jessica Chastain. es una locura y entonces llegué también, pensábamos filmar meses después, hubo el strike con las uniones, finalmente nos dieron el waiver y de repente, así, un día ¿Qué después pasó? empezamos a filmar, nos conocimos un día antes de empezar No, en serio. a No hubo filmar, ensayos. No, no hubo nada, no bueno, no hubo sé nada. si Michelle ensaya, no creo, ¿no? No, pero yo creo que hubiera estado bueno tener como una semana para platicar, por lo menos salir de escenas todos juntos para entender lo que estábamos tratando de hacer, pero ahora que veo después de toda la experiencia, fue genial, porque literal desayunamos el domingo, el lunes empezamos a grabar, empezamos con una escena bastante complicada y ahora he desarrollado una muy buena amistad con Michelle y con Jessica y ahora nos da mucha risa el atrevimiento que tuvimos de ponernos a filmar de esa manera y lo íbamos a filmar en un estado, lo cambiamos a San Francisco, bueno, todo fue así y vivir esa experiencia de la mano de maestros en lo que hacen y de pararte enfrente de una actriz como ella y de poder explorar una escena de mil maneras y de no tener estas limitaciones, porque Michelle es un director muy, muy abierto, muy flexible, sabe lo que busca, pero no le tiene miedo a la opinión de sus actores y de su director de fotografía, entonces eso era fascinante para mí, estimulantemente, artísticamente muy estimulante y fue un lujo. Entonces, en ese sentido, sí me dio una recompensa artística extraordinaria, porque cada día llegar al set y tener a estos expertos en su profesión que ven una escena y le encuentran 10.000 maneras de armar una misma escena o muchas veces de ponernos a improvisar durante 5 minutos y de buscar cómo lograr lo que Michelle buscaba es increíble. Y ya para terminar, ahora sí, yo lo que siento cuando hablo contigo ahora de esta etapa de la actuación es que tú tal vez no la estás buscando, te han buscado en los tres casos que has trabajado para streaming y en cine. Y otra cosa que veo es que todos tus personajes tienen que ver con el baile, obvio, ¿no? Si tienes esa capacidad, ese don, pues hay que explotarlo. Pero realmente sí estás buscando la actuación o vas a seguir dejando que te llamen y tú dirás sí o no. ¿O Sí, cuál yo es el creo que plan? eso es un privilegio también, otro más de los que tengo en este momento de mi vida como profesional, que tengo una carrera que me apasiona muchísimo, que estoy en mi mejor momento, estoy cumpliendo un gran sueño de bailar para el American Ballet, estoy cumpliendo ahora el sueño de traer mi espectáculo de Despertares a Nueva York. Sale de México, ya lo internacionalizas. Sí, que es un paso increíble. Yo pasaba todos los veranos en Nueva York soñando con poder hacer algo ahí y ahora poder producir todo esto en el City Center va a ser extraordinario. Entonces, tengo mi debut en el Met, tengo estos grandes ballets que se crearon para Baryshnikov, que los tiene en el repertorio el American Ballet, que los voy a debutar todos esta temporada. Entonces no siento esta presión de querer buscar o encontrar algo más. Entonces, por el momento estoy tratando de darle prioridad al ballet y de dejar las puertas abiertas por si algún proyecto interesante viene con algún artista que me gustaría trabajar y que el equipo sienta que yo tengo algo importante que aportar para el proyecto, siempre lo voy a considerar porque finalmente yo estoy buscando este tipo de cosas para mi carrera. Quiero una carrera plena, quiero una vida plena y nunca le voy a tener miedo a un riesgo artístico. Bueno, entonces que sigas buscando ese riesgo y felicidades. Bueno, muchas gracias. Y un placer. Ricardo, un placer.